En medio de las crecientes tensiones entre Rusia y Ucrania y bueno, los ataques a la infraestructura eléctrica que está llevando a Ucrania al borde de la crisis total, ahora sí ya, ¿no? El borde del hundimiento absoluto, pues los europeos, varios países europeos empiezan a rebelarse a las sanciones en contra de Rusia. Y uno, por ejemplo, es Serbia. Es un país que no es parte de la Unión Europea, aunque ya está en pláticas, ¿no?, de integrarse a la UE, tampoco es parte de la OTAN, pero que ahora la Unión Europea le ha puesto la condición de que si quiere integrarse a la Unión Europea tiene que aplicar sanciones en contra de Rusia. Sin embargo, los serbios realmente han señalado que esto no va a suceder, no van a imponerse, los europeos no van a tampoco dictar la política exterior, y que incluso señalan que es algo muy arrogante y hasta estúpido este tipo de propuesta, porque al final, ¿no?, ya se han vivido los serbios sin estar en la Unión Europea y sin tampoco estar en la OTAN sin tantos problemas. Bueno, ahora que los están condicionando, pues no van a aceptar evidentemente esto. Vaya, se señalan que tampoco que les ofrezcan miles de millones de euros o hasta diamantes van a aceptar este tipo de condicionamiento de la Unión Europea para ser partes del bloque europeo. Y es interesante porque, bueno, ya vemos varios países allá en Europa que empiezan a quebrarse, empiezan a rebelarse a los mandamientos y las órdenes del Consejo Europeo y en general la Unión Europea para seguir sancionando a Rusia, porque ven que esta vía es únicamente una vía donde van a acabar en total crisis económica, política y social. Bueno, este tema nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nachi? Bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. Pues un nuevo país está un poco decepcionado por las acciones de la Unión Europea, sobre todo porque buscan como tal o tenían la intención de unirse a este gran organismo que al día de hoy pues ya no son tan grandes. El presidente serbio Aleksandar Vučić, él criticó una resolución no obligatoria hasta el momento, pero de igual forma por parte de la Unión Europea, que propone al país eslavo aplicar sanciones contra Rusia para así impulsar su adhesión al bloque europeo. La intención de Serbia viene desde hace muchos años, que había solicitado este ingreso a este bloque. Sin embargo, al día de hoy no había recibido respuesta alguna, ni siquiera la más mínima respuesta de quizás sí, quizás no, como lo hicieron con Finlandia y Suecia, que luego de que estos dos países anunciaran su intención de unirse al bloque, simple y sencillamente les dijeron, bueno, ya pásame algunos papeles, ya todo está listo. Turquía fue uno de los países que dijo, no vas a ingresar y mi voto no lo tienes, debido a que existen ciertos conflictos sobre algunos personajes terroristas turcos que se encuentran en estas regiones y que pues no han podido como tal resolver los problemas que tienen estas tres naciones en común, por lo que Turquía dijo no vas a ingresar al bloque, y al día de hoy incluso varios miembros de la Unión Europea han solicitado que empiecen a tratar de resolver el problema del terrorismo turco, que intenten llegar a un acuerdo con tal de que este organismo forme parte del bloque. Sin embargo, al día de hoy, simple y sencillamente no ha ocurrido nada. Y es la contraparte. Serbia había solicitado desde el 2008 aproximadamente su ingreso en este bloque, pero no le daban ninguna respuesta, ni aire ni nada. Ahora le están pidiendo, ok, sí, vas a ingresar, ya tienes todos tus papeles, tienes todo listo, pero hay una condición. Si quieres ingresar con nosotros, vas a tener que implementar todos los paquetes de sanciones que hemos hecho todos nosotros contra Rusia. Obviamente Serbia dijo, no lo creo, porque una cosa es que yo quiera ingresar al bloque y otra muy diferente es lo que yo hago con respecto al beneficio y al futuro de mi nación. No los voy a perjudicar porque ustedes están peleando con Rusia. El presidente dijo que Serbia prácticamente debería ceder ante la Unión Europea y luego los socios europeos pedirían reconocer la independencia de Kosovo para que Serbia formara parte de esta unión, que este es un tema muy delicado para Serbia, por lo que primero le van a pedir aplica las sanciones, luego haz la independencia de Kosovo, luego haz esto, y literal nunca le van a dar el acceso
porque no tiene realmente algo que les convenga en este momento, solo aplicar las sanciones. Desde el 23 de diciembre, el Parlamento Europeo adoptó un documento no obligatorio en el que se destaca que el avance de Serbia en la Unión Europea está condicionado, sobre todo a la imposición de sanciones antirrusas. Esta resolución, que está denominada como Nueva Estrategia de Ampliación de la Unión Europea, menciona la posibilidad de que a Belgrado le sea retirada la ayuda financiera de los fondos del bloque europeo si no está de acuerdo con la política comunitaria. El Parlamento Europeo dio una recomendación, no una resolución, y no se trata solo de sanciones. Estas recomendaciones del Parlamento dicen que debemos reconocer un Kosovo independiente. Aunque mañana impongamos sanciones a Rusia, nos darán una palmadita en el hombro y pasado mañana aprobarán una resolución para que reconozcamos la independencia de Kosovo. Y así nuevamente. Esto fue lo que dijo el propio presidente de Serbia. Agregó que no le molestan las recomendaciones, entre unas enormes comillas, del Parlamento Europeo. Gracias por su preocupación, les dijo, pero no estamos interesados en el reconocimiento mutuo con Pristina. En cuanto a las sanciones contra Rusia, Vučić reafirmó que Serbia puede tomar sus propias decisiones en el interés de su nación, independientemente de todos los consejos que quieran darle. Una cosa es lo que está haciendo el bloque en general y otra muy diferente es que el presidente, el mandatario de este país, ponga en riesgo a su nación por seguirle la corriente a este bloque al que quiere unirse, que al día de hoy lo único que ha demostrado todas estas sanciones que han interpuesto es que son un terrible error. Debemos reconocer que esta iniciativa de la Unión Europea es simple y sencillamente un intento de chantajear a Serbia para que traicione sus intereses. Es increíblemente ingenuo y atrevido que piensen que estas personas o no son listas o que están tan fascinados por querer ingresar a la Unión Europea que literalmente harían un suicidio político al unirse en este momento a la Unión Europea, que se está cayendo a pedazos, que su economía se está derrumbando, que están la mayoría de los países entrando o ya están en recesión y que le deben todo a Estados Unidos. Están comprando petróleo y gas a sobreprecio porque no quieren comprar el petróleo barato que les ofrece Vladimir Putin por estas mismas sanciones. Obviamente estos países, en este caso este presidente, es muy listo y no se va a dejar engañar. Desgraciadamente muchos ucranianos se precipitan en este momento a complacer a alguien, en este caso a Estados Unidos, pero los serbios ya han pasado por este tipo de situaciones que está sufriendo Ucrania y no van a volver a caer una vez más. Lo que se les pide es tan feo y arrogante que en cierto sentido es hasta ridículo. Es muy poco probable que Serbia imponga sanciones contra Rusia, especialmente en el momento en el que la tensión en Kosovo se está agravando día con día. Además, en este momento, este es un consejo por parte de la Unión Europea y la Comisión para que Serbia pueda intentar formar parte de estos organismos. Sin embargo, más adelante, ¿quién no garantiza que podrían convertir este consejo en una resolución obligatoria para que Serbia pueda unirse al bloque? O sea, prácticamente ahorita te están avisando que lo puedes hacer como si tú realmente quisieras ponerle sanciones a Rusia, pero si no lo haces y quieres continuar con el camino de unirte a la Unión Europea, pues va a ser obligatorio que pongas todas estas sanciones contra Rusia. Obviamente los serbios se han convertido en una piedra en el zapato para que Occidente se encuentre en una situación de histeria colectiva y guerra contra Rusia. La conclusión es que Occidente colectivo, la OTAN y la Unión Europea tienen problemas con Serbia porque el sector sureste es inestable para ellos. No saben qué hacer literalmente con Serbia y hacia qué lado va a girar, pero mientras que por un lado tienen miedo de desafiarlos demasiado,
Por otro, no pueden ofrecerles nada, aunque les den 100,000 millones de euros o diamantes, porque el precio político que les piden es prácticamente la capitulación de su nación. Así que no van a permitir como tal que, independientemente de todo lo que les ofrezca la Unión Europea, aplicar todas estas sanciones, porque más adelante, al igual que el resto de las naciones en todo el mundo, se dieron cuenta que estas sanciones contra Rusia lo único que hicieron fue perjudicarlos económicamente. Serbia es un país que se está manteniendo estable en este momento pese a todas las crisis, porque el precio del petróleo está alto a nivel mundial. Entonces afecta a muchos países y obviamente no van a permitir caer todavía más a como lo está haciendo la Unión Europea. Además, la Unión Europea podría haber incluso aceptado a Serbia en sus bloques entre los años 2000 y 2008, antes de todo este problema que ocurrió con Kosovo. Sin embargo, no lo habían hecho, por lo tanto, ya el país eslavo no tiene miedo ante sus alianzas o lo que quieran o no quieran hacer los de la Unión. En la actualidad, los políticos occidentales solo están jugueteando con estos ultimátums de, bueno, yo te ayudo, pero tienes que sancionar a Rusia, tienes que decir que Rusia es el malo. Esa es la única condición que están poniendo y solo pueden provocar hasta cierto punto reacciones negativas y consecuencias todavía más negativas para sus propósitos, porque lo vimos ahora con este asunto del misil que cayó en Polonia. Literal, todos estaban listos para iniciar un ataque contra Rusia. Al día siguiente, horas más tarde, se dio a conocer que este misil era ucraniano. En ese momento todos quedaron callados, pero horas antes de que se descubriera que este misil no era ruso, todos los países estaban en contra de Rusia, precisamente. Estaban diciendo que él era el malo, que ya había atacado directamente a la OTAN, hicieron su cónclave, o sea, todo por el simple y sencillo hecho de seguir con este juego de que Rusia es el malo y se tiene que ayudar a Ucrania. Más adelante veremos qué es lo que realiza, en este caso Serbia, cuál será su última decisión, si quiere unirse o no a este bloque, si quiere aceptar sus condiciones o sus llamados consejos para unirse a la Unión, o en el dado caso de que Serbia ahora busque un nuevo aliado, porque debemos recordar que hay un nuevo grupo que está surgiendo con mucha fuerza y que muy pronto podría incluso abrir sus puertas a más naciones. Y sí, precisamente es este grupo del BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que actualmente están recibiendo ofertas de varias potencias, futuras potencias, que ya no quieren tener nada que ver con Estados Unidos y hasta cierto punto con la Unión Europea. Si este video te gusta, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.